la propiedad horizontal. Si busca soluciones para la convivencia en propiedad horizontal, comuníquese con la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias. 65 años al servicio de la actividad. Por asesoramiento, registro de administradores de la Cámara, auditorías contables, conferencias, capacitación, alquiler de salones, comuníquese al 4342-5128, 4342-2232 o acérquese a su domicilio en Perú 570, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Visite nuestra página web capay.com.ar, donde podrá interiorizarse de nuestros servicios. Estudio Jurídico, Estudio Martín Irigoyen, Rossi, Borda, Rodríguez y Asociados, ubicado en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires, con la flexibilidad necesaria para atender a sus clientes en forma personalizada. Teléfono 4322-6007 o para más información visite nuestro sitio web www.irigoyenrossi.com.ar. Abogados en On, un estudio de abogados en tu radio. Anécdotas, experiencias y enseñanzas de la vida profesional, bajo la conducción de Jorge Martín Irigoyen, Mauro Rossi y Eduardo Borda, por Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Muy buenas tardes de miércoles, tarde lluviosa en la ciudad de Buenos Aires, temperatura agradable, el centro no estuvo tan complicado como ayer martes, la verdad que el día de la primavera ayer fue movidito por el centro y estuvo más tranquilo, no acompañó el sol, pero bueno, de a poquito se está viendo más comercios abiertos, la zona de tribunales empieza un poquito a tener algo de movimiento. La presencialidad en los juzgados prácticamente sigue sin estar. Digamos que la virtualidad en algunos juzgados funciona, en otros no. Antes de empezar el programa, este programa es en homenaje a la memoria de un gran presidente que tuvo la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias, el licenciado Horacio Bieli, a quien he querido mucho, lo quiero mucho. A su hijo Guillermo le mandamos un abrazo, a Santiago, su hijo, a Begoña, su hija también, que la Virgen los abrace, y Horacio, te voy a tener en mi memoria siempre. Recuerdo cuando éramos un estudio que recién empezábamos, vos confiaste en nosotros para ser los abogados de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y ya llevábamos casi 20 años acompañando a esa entidad. Por supuesto, hemos vivido un montón de anécdotas. Somos amigos con Guillermo desde que tenemos 7 años y sé de la fortaleza, aunque es muy dolorosa su partida y a todos nos duele. Bueno, dicho esto, hoy es un programa que nos debíamos, porque la verdad que los jubilados en la Argentina, salvo exgobiernos que tuvieron un intento de mejorar en algo su calidad, no solamente de vida en cuanto a lo que cobran de jubilación, sino también en los procesos judiciales que se inician, de pagarlos, de no llevarlos, vaya a saber hasta dónde, de no sacar un montón de decretos inconstitucionales y siempre haciéndose las difíciles, porque todos se rascan las vestiduras respecto. Y dije se rascan, fue un acto fallido, porque en realidad se rascan, porque terminan no haciendo. Dicen, caretean con qué hacen. Pero la verdad que siempre han sido relegados, juicios interminables, que muchas veces los terminan cobrando sus herederos. Y hoy para mí es un placer el programa que vamos a tener, porque es un programa con todos colegas, algunos muy amigos, que se dedican ni más ni menos que a derecho previsional. Tenemos por un lado a la doctora Romina Arcangeli, que es abogada previsionalista, además sé que participa de distintas instituciones de abogados del fuero.
bueno, a nuestro querido amigo el doctor Gabriel Torres y a nuestro querido amigo el doctor Adolfo González Chávez, que es un poco el galán de abogar nuestra agrupación. Ahí. Por eso se pone medio oscuras para que digamos que las colegas está ahí tímidamente. Bueno, ¿cómo les va? No sé, vamos a arrancar por Romina. ¿Cómo estás, Romina? ¿Cómo te va? Bienvenidos ¿Qué a tal? Hola, no, ¿Qué no tal? hay problema. Hacelo vos. El Tano, ¿cómo? Ah, Tanito, apareciste. No, te vi recién ocupado con un cliente y me estabas pidiendo. Bueno, te dejo. No. Bueno, con esa barba blanca te diría que en cualquier momento te hacen los papeles acá los No, colegas. el programa sin el Tano no es abogado, no. Yo te banco, Tano, vos sabés que te banco. Por eso, Coco se manda, ¿viste? Pero bueno, Gaby, vos sabés cómo es. Tanito, Igual, después quiero que cuente lo que te pasó hoy. Vamos a aprovechar y contanos qué pasó hoy en una audiencia. Ya arrancamos con el programa de previsional, pero contá hoy la no, anécdota de la audiencia. quería arrancar con eso antes bueno, que nos ilustren con toda la parte previsional, porque es un mundo el Poder Judicial. Ustedes nos contarán bien del mundo previsional, pero bueno, hoy la verdad, audiencia civil convocada en los términos de una medida cautelar por una sala civil, obviamente. Comenzó a las 10 de la mañana una audiencia en forma virtual, éramos varios los involucrados. Se las resumo brevemente, la audiencia pasamos de ser virtual a las 10:30, que terminó 10 a 10:30, para autoconvocarnos presencialmente en la sala de la sala de jura de la Cámara Civil de la Valle 1220 para las 12:30. Así que ahí llegamos, 12:30, parte de los involucrados, porque otros no podían llegar bueno, una mujer discapacitada con silla de ruedas no llegaba, y otro, un cirujano, que se conectaron vía tablet, ¿no? Entonces, fue muy loco porque doble audiencia en el mismo día, y el cirujano que salía, entraba y salía con la copia, y hasta se veía hasta la sangre en la copia que estaba operando, y se metía y entraba y salía de la audiencia. Bueno, estas cuestiones que hoy estamos teniendo y que, nada, cuesta entenderlo. Para mí fue algo 100% novedoso, nunca antes me había pasado. Y bueno, lo que sí destaco es que por lo menos tengamos actitud y ganas de resolver los temas. Yo todo lo que destaco de esta sala, que realmente fue la buena predisposición, la voluntad. Y bueno, cuando uno dice a veces que el Poder, y yo soy el primero en decir que el Poder Judicial hace la plancha, tenemos que sacar a los que realmente, como el caso de hoy les cuento, realmente tienen ganas de trabajar. Así que bueno, dicho esto, pasemos a... La sala H fue, ¿no, Tano? De lo civil. Sí, la sala H, correcto. Bien. Bueno, felicitaciones a la sala H. Y bueno, esta es una actitud de una sala, y cuando los que hacen derecho previsional no siempre ven las mismas actitudes en el Foro de Seguridad Social. Así que arrancamos por vos, Romina. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, gracias por la convocatoria, gracias a Gaby, que es un amigo, por la confianza. Así que bueno, sí, lamentablemente nosotros no podemos decir lo mismo, no estamos muy contentos con la actividad de la administración, menos con la actitud hacia los abogados, porque lamentablemente están siendo bastante reticentes las actitudes de los funcionarios para con nosotros, cuando obviamente nos están limitando. Todos somos abogados y sabemos que es un derecho alimentario, y nos están limitando el derecho precisamente a trabajar, nos lo están coartando, por decirlo de alguna forma. Y la verdad es que ya se han realizado varias presentaciones desde la Federación Argentina de Abogados, desde la Asociación de Abogados Previsionalistas, amparos, pero bueno, evidentemente las acciones, las malas acciones no cesan, porque no se pueden parar. O sea, las actitudes de estas personas no condicen con lo que ellos teóricamente dicen
apoyar a la gente, a los beneficiarios y demás, pero la realidad es que está muy lejos de lo que teóricamente propagan, porque o sea, los beneficiarios nos eligen a nosotros porque la realidad es que ningún abogado hizo las cosas bien para con ellos. Entonces, por eso convoca a un abogado. O sea, no porque el Estado haya hecho las cosas bien, van a venir a nosotros. Pero bueno, evidentemente es lo que no entienden. Yo he tenido varias discusiones con muchos gerentes de diferentes SUDAI. Si bien en algunas SUDAI han cesado un poco los maltratos, en algunas, en las de La Matanza particularmente, tenemos una que no podemos hacer que la gerente cese, que es la de Tablada. O sea, con la UDAI Tablada es imposible, directamente tenemos restringido el ingreso de los abogados, y además los malos tratos no es para con nosotros, sino también para con los próximos o futuros beneficiarios, porque no son bien atendidos, son maltratados. Yo he tenido una discusión con la gerente de la UDAI y me ha dicho de que ella no dejaba el ingreso de los abogados, puesto que tenía una bajada de línea del presidente precisamente para con ella, de decirle que no deje entrar a los abogados, y además me dijo que nosotros le ¿De qué presidente, robábamos. Romina? De Alberto Fernández. Apa, un colega. Y sí, tal cual, exacto. Bueno, habría que ver hasta dónde la veracidad de sus dichos, ¿no? Pues dudo Por que supuesto, por el doctor supuesto. Alberto Fernández, con No todos creo los que líos vaya que a tiene, haber. por no decir Exacto. los quilombos que tiene, se vaya. A ver, Tal cual. para aquellos que no son abogados o que nos escuchan o que están lejos de entrar en edad jubilatoria, contales un poco, Gabriel, ¿qué es esto de la UDAI? ¿De qué se trata la UDAI? ¿Qué significa? ¿Qué son oficinas donde se inician los trámites? Contalo vos un poquito. Okay. A ver, la ANSES, o sea, que es la Administración Nacional que regula todo lo que es el tema jubilatorio en la República Argentina, básicamente tiene oficinas que se distribuyen geográficamente a través, digamos, de distintos barrios o distintas localidades en la provincia de Buenos Aires, en todo el país, en realidad, ¿no? O sea, es nacional. Son oficinas que tienen, obviamente, un horario de atención, que es bastante limitado, por cierto, pero son oficinas en la cual tanto el jubilable, digamos, ¿no? O sea, la persona, vamos a empezar quizás por los requisitos, ¿no? O sea, hoy una persona que pretende jubilarse debe reunir dos requisitos. El caso de las mujeres, como mínimo 60 años de edad y 30 años de aporte, y en el caso de los varones, 65 años de edad y también los 30 años de aporte. ¿Para qué pasa? Esos requisitos, obviamente hay regímenes especiales que en definitiva bajan el límite de edad y demás, pero la regla general es que esas son las condiciones para poder jubilarse. Entonces, una persona que que cumple con esos requisitos, o eventualmente que a través de una moratoria que el Estado le otorga a determinada porción de la población para poder completar los años que le faltan, esa persona per se o a través de un representante, que en este caso debe ser abogado, estamos hablando, no es que cualquiera puede ir y peticionar, digamos, en representación de la persona, digamos, un beneficio jubilatorio, a través, digamos, de estas oficinas, presenta su trámite. Hay que hacer un antes y un después lo que es la prepandemia y la pospandemia, ¿no? O sea, hasta marzo del año pasado hubo todo el trámite era presencial. Ahora, a partir de marzo del año pasado, ustedes recordarán los primeros meses, la administración Banoli y demás, al principio cerraron rotundamente la SUDAI, cosa que fue, bueno, todos se acuerdan el despelote que se armó con los bancos y demás, para el cobro de las jubilaciones, y la realidad es que
a partir de ese papelón, porque la verdad que fue un papelón nacional, que ANSES no sea declarado un servicio esencial, a partir de la declaración de la esenciabilidad del organismo, a partir de allí hubo, digamos, un modelo de gestión, un modelo de llegar al organismo que se llama la atención virtual. Nosotros acá en el estudio tenemos estadísticas propias, que creo que cualquiera de los que hace previsional en el ámbito administrativo, creo que más o menos nos puede llegar a dar la razón en cuanto a número más, número menos. Nuestra estadística es que aproximadamente el 30% de las atenciones virtuales se contestan y el otro 70% duerme la siesta a los justos. ¿Qué pasa? Hoy, cuando yo tengo que peticionar ante el ANSES, nosotros como estrategia lo que hacemos es ingresamos la atención virtual, pero en paralelo saco un turno presencial. Ese turno presencial, para que tengan una idea de cómo está funcionando, me lo dan a no menos de 60 días. Entonces, o sea... Claro, cuando con un futuro jubilado necesita lo antes posible o pensión, tratar de rápidamente tener ingresos, porque si no, se muere por inanición. Bueno, y hay un hecho que no es menor, que acá yo creo que es el fiel reflejo de cómo incide la política en este tipo de beneficios, que es que como tenemos un grupo de gente que hoy por hoy no está accediendo a través de las moratorias a la jubilación, porque si bien las moratorias se han ido renovando, no han corrido la fecha de corte. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que originalmente podía comprar los 30 años, como van haciendo con posterioridad, al no correr la fecha de corte, cada vez necesitan más años, tener más años aportados. Entonces, ¿qué pasó? Hace unos meses, a través de un decreto, se generó un régimen para mujeres que se llama reconocimiento de tareas de cuidado por hijos, que de repente le permite a las mujeres, solo a las mujeres, esto es solamente para mujeres, le permite computar años de aporte por cada hijo que haya tenido. Entonces, no solamente los años que eventualmente tenga aportados, los que pueda comprar por la moratoria, sino que le puede sumar un año por hijo que haya tenido. Y después hay una serie de variantes que van también sumando más plazo, que es más años, que es el hecho de tener un hijo discapacitado, o, que no, eso me parece perfecto, o tener, haber cobrado la UAT, la Asignación Universal por Hijo, por el transcurso de 12 meses. ¿Qué pasa? Este mecanismo, este régimen nuevo que de alguna manera vino a ayudar a que esas mujeres que hoy por hoy ya no se podían jubilar, para que se den cuenta el factor político, cómo ingresa dentro del sistema, yo hoy a una señora que tengo las partidas en la mano y puedo acreditar estos supuestos que estábamos hablando recién, saco un turno y me dan un turno para la semana que viene. No tienen ni un mes de aporte. ¿Sí? Claro. Hoy entro a la señora, saco un turno para la semana que viene. El que tiene 30 años de aporte me dan un turno para 60 días. O sea, cómo se mete la política dentro de la asignación de los beneficios. Tremendo. Adolfo, te hago una pregunta. Ahí Gabriel esbozó en un momento esto de comprar años con la moratoria. ¿Cómo es? ¿Nos podés explicar en palabras sencillas para los que no son abogados y nos escuchan, o los que son abogados y no entienden mucho de derecho previsional o el régimen previsional? Sí, bueno, hola a todos, gracias de vuelta por la convocatoria. Estoy un poco siguiendo la línea de mis colegas, sobre todo los previsionales, de las demoras, ¿no?, que incurrimos desde la parte administrativa. Lamentablemente es tedioso todo eso. La parte de la compra tiene que ver, vas cancelando por años, ¿sí? Según tus aportes, hasta que hay una fecha corte según si trabajaste hasta antes del 94, después del 94, una ley 18.037, la anterior, y la 24.241, que la posterior, a julio del 94. Estos regímenes nuevos también facilitan en cierta manera, como decía Gabriel recién,
creo que faltó el tema de con hijos adoptados, que te dan 2 años a razón de 1 que te dan cuando tenés un hijo propio, ¿no? Y no, sí, en realidad tenés que verlo, es un dilema, tenés que verlo entre con un contador y con un abogado especialista o gestor que entiendan el tema, y vos vas cancelando o te metés en una moratoria como según una categoría. Realmente la gente elige una categoría baja, que puede ser, no sé, costurero, no sé, hay chacarero, no sé, con la idea de poder ir cancelando, comprando a la vez. Esto también Gabriel lo va a explicar mejor, que tiene que ver para poder de alguna manera llegar a arañar a un tipo de jubilación que puede ser la mínima, pero gente obviamente que está en desigualdad con la gente que aportó 30 años o más, ¿no? Que tiene años excedentes, lo cual mejora la PBU, que es la prestación básica universal, uno de los componentes del haber jubilatorio. Pero el tema no termina ahí. Esa es la primera batalla. La segunda, para mi gusto, más difícil es cuando uno hace reclamo administrativo, que antes era presencial, como bien decían, ahora es virtual. Pero la atención virtual tiene un montón de dilemas, porque es como que después te observan, cuando vos tenés que subir, por ejemplo, la foto del DNI al reverso, entonces te dice no, que subirla en PDF, no, subirla en imagen. Hay un montón de cosas que se demora adrede. Claramente uno se da cuenta ya por estar en esto, que hay que luchar contra 2 entidades. Siempre digo, cuando abordo el tema provisional, 2 entidades sumamente burocráticas como es la ANSES y el Poder Judicial. Claramente hay una salvedad con que no todos trabajan mal o poco, siempre hay algunos que rescatar. En mi caso, de 10 juzgados que hay previsionales, rescato una sola jueza, pero bueno, ojalá la estadística mejore en el futuro. Y que por suerte ahora está el subrogante en nuestro juzgado, entonces tenemos 2 juzgados que laburan bien. Conozco a algunos secretarios que hacen bien su trabajo, gente de adentro también, buena gente, pero ahora lo que tenemos es que la consecuencia de su demora o su ineficiencia hace que el jubilado quede en el camino y tuvo una vida laboral activa, mereciendo tener al retirarse un buen haber jubilatorio, y ANSES lo liquida mal. Ya es voluntariamente lo liquida mal porque toma parámetros de movilidad, fallos, índices que no son los más beneficiosos. Entonces ahí tenemos el reclamo, ANSES deniega el reclamo y vamos a la justicia. La justicia... Adolfo, antes de entrar en la justicia, no quiero dejar pasar por alto algo que dijo Romina. Me contesta cualquiera de los tres, el que quiera, que fue esto: ¿cómo puede ser que alguna dependencia de la UDAI, que son centros descentralizados, pueda prohibir, porque no es solamente de ahora, también en otros momentos también había carteles, y se prohíbe el ingreso de abogados cuando los ciudadanos tienen derecho a contratar un profesional para que lo asista como apoderado y otorgar un mandato? O sea, ¿cómo se puede cercenar ese derecho? Si no está prohibido, ¿cómo es posible que hagan una cosa así? Y bueno, cuéntenos un poquitito ustedes, porque en la práctica no lo pueden hacer, pero en los hechos formalmente no lo pueden hacer, pero lo terminan haciendo en la práctica. Cuenten un poquitito esto, porque la verdad que esto es algo que es grave. Romina, si querés vos retomar, que tuviste más latente el tema ese. Sí, la verdad es que uno se siente un poco indefenso también con estas actitudes, porque es real lo que decía Jorge, de que siempre pasó, o sea, el fundamento de los funcionarios es que lo pueden hacer solo, el futuro beneficiario, el jubilable, lo puede hacer solo sin tener que gastar ese retroactivo en los honorarios del abogado. Ahora bien, con una de las personas que yo he discutido, le dije, el beneficiario primero que se acerca a nosotros porque él o ella lo decide, nosotros no los obligamos, por un lado. Por otro lado, si nos busca es porque el Estado, sea H, B, Y, o sea, no soy partidaria política de ningún color, pero si nos busca es porque evidentemente el Estado hizo las cosas mal, entonces por eso recurre a nosotros. Pero bueno, es evidente que esto no lo entienden y no le encuentro solución, más que unirnos todos los abogados previsionalistas ante un mismo reclamo
Nos dijiste que Ponernos hubo presentaciones de juntos, porque amparos, han presentado amparos al respecto. sí, el tema es que, bueno, que quedan también en la ley de los justos, porque lamentablemente otra vez volvemos a lo mismo, que la justicia es lenta, entonces es imposible de esta forma. Y estoy totalmente de acuerdo con Adolfo, que seguramente hablamos de la misma jueza, hay una sola jueza que yo también rescato de los 10 juzgados de seguridad social. Seguramente hablamos de la misma, Estamos entonces... hablando de Capital Federal. Sí, Sí, correcto. sí. Bien, antes de entrar, Hablar, ¿no? ¿Cómo? Las salas, ni hablar. No, La no, sala, ni hablar. no. No, ni hablar. La sala 3 particularmente, ahí, No, bueno, terrible. antes, sí, no, que estuvo... antes de entrar al mundo judicial, del derecho provisional que viene con bastante obstáculos. Para hacer. Si no, Gabriel se me duerme. Bueno, Gabriel, ya que te está durmiendo, según lo que dice el Tano, que yo te veo activo ahí, rozagante, listo para El contestar. Tano, no, bueno, sabés que vengo de una batalla, de otra batalla hoy, pero no, dura. Te quiero hacer una pregunta. Dale. Se hablaba de la fórmula de gobierno anterior y con esta, que en realidad se terminó perjudicando a los jubilados o no con esa fórmula. ¿Cómo lo ves vos, Gabriel? Contanos un poquito y por qué. Si realmente están cobrando menos de lo que corresponde. Porque el discurso, el relato es uno, pero en definitiva, cuando uno saca el lápiz y papel, ¿los terminaron acostando a todos o no? ¿Cómo fue? Y yo creo que están durmiendo, sí, claro. A ver, acá siempre te acuestas. La fórmula que había hecho el gobierno anterior para el cálculo jubilatorio y para los aumentos de jubilaciones, era a la billetera del jubilado, ¿llegaba más plata o menos plata comparado con la reforma que hicieron con este gobierno actual? Más plata, claramente. Desde el momento que vos no tenés en cuenta inflación como un componente, digamos, como el componente importante de la fórmula, ya está, digamos. O sea, a ver, y estamos hablando de gente extremadamente vulnerable, gente que de repente el aumento del litro de leche la sufre y la vive en carne propia. O sea, el poder de compra que tiene una jubilación comparado a lo largo de la historia es terrible. Es terrible. Y no estamos hablando de gente que gana, digamos, sueldos importantes. Estamos hablando de gente que no, ¿De qué no promedio llega más o menos estamos hablando? Yo voy a hacer un promedio de mis clientes, cuando te va a hacer la jubilación, ¿de qué cifra estamos hablando, Gabriel? Para que la gente lo entienda entre vos. ¿En cuánto está, Romy? ¿Qué son? 25, 26, La 26 mínima lucas, ¿no? 25.900, sí. O sea, y la mayoría va por la mínima, 26 lucas, 26.000 pesos. Sí, tal cual. Exacto. Porque en realidad ahora con esta fórmula de movilidad de marzo, haciendo los cálculos que seguramente mis colegas también utilizan, los sistemas que yo utilizo, no está llegando ni siquiera al 40% de un activo. O sea, es tremendo. Bueno, obviamente sabemos todos que el 82% se vetó, posteriormente era el 70% de un activo, pero ahora no llegamos ni siquiera al 40%. Entonces, esto es una aberración. Cuando hablas de un activo, hablas de un empleado activo, o sea, están ganando un promedio un 40% de lo que gana un trabajador activo, que de por sí los sueldos están en el subsuelo. Sí, y otra cosa con respecto a la fórmula, perdón, Romina, otra cosa con respecto a la fórmula anterior, que venían hasta que llegó el gobierno de Macri, los aumentos eran semestrales y no llegaban a alcanzar ni por cerca la inflación anual, ¿no? El último año que se utilizó esa fórmula, si no recuerdo mal, estábamos abordando un 51% de los aumentos cuatrimestrales, daba sobre un 47% que había dado la inflación anual, con lo cual obviamente superaba y mejoraba, si bien son bajas las jubilaciones, sobre todo las mínimas, por lo menos no estaban tan vapuleadas como después que se empezó a aumentar por decreto. Y además el sistema que utilizaron aquella vez Macri era el mismo utilizado en los 35 países con mejores regímenes de retiro, países realmente pujantes y que manejan bien ese sistema. Y ahora obviamente por decreto no llegamos a nada. La realidad es que es lamentable y como decían recién, nunca se llega al porcentaje de un trabajador activo
que pretende uno. Y además no solo haber es mínimo, sino el haber máximo que está topeado de la época de Cavallo, que hoy llega a los 174.400, pero tenés empleados que trabajaron muchos años en puestos importantes, se fueron a vivir afuera, se extraditaron, sacrificaron muchas cosas de su vida normal, de su familia, para tener después el día de mañana un buen pasar, y hoy está topeado en 174.000 y quizás debieran ganar 400.000 o más. O sea, que son todas inconstitucionalidades que se dan en el día a día, ¿no? ¿Ustedes notaron algún cambio en el trato en la UDAI, en las distintas UDAI, o siempre fue un maltrato, sea el gobierno que sea, entre el gobierno anterior y este gobierno? No, la realidad es que sinceramente yo creo que en el gobierno anterior nunca he tenido ningún problema y no sé mis colegas, pero con el gobierno anterior era todo lo contrario. Esa es la verdad. Y además esta papelería que ponen que no se necesitan abogados, gestores, esto no estaba en el gobierno anterior. O sea, Bueno, nos dejaban trabajar tranquilos, la verdad era esa, que nos dejaban trabajar. Ese es un derecho que tienen en definitiva los beneficiarios. Quieren estar Acá asesorados de entrar y está perfecto que así sea, porque es un Estado que siempre los acostó, dicho sea de paso. Exacto, tal cual. Es que esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Por eso desde los colegios debemos sí o sí tomar la sartén por el mango, por decirlo de alguna forma, y tratar de ver de qué forma podemos ayudarnos entre todos, porque si no es imposible. O sea, ellos no pueden sobrepasar nuestros derechos, o sea, el derecho a trabajar. Si yo no le voy a sacar el trabajo de los funcionarios, yo no quiero un puesto en el ANSES, lo único que quiero es trabajar, nada más, y que me dejen trabajar tranquila. Ojo, y no si que salgan te digo que Romina preferiría que tengan el mismo régimen que los profesionales, que laburen de la misma forma, que no tengan todos los beneficios que significa estar en el Estado, laburarían todos 20 veces mejor. Pero dicho esto, a ver, vamos un poco a pasar ahora al tema judicial. A ver, te llaman. Adolfo, ¿qué promedio de tiempo dura un juicio, a grosso modo, previsional, de punta a punta? No te estoy hablando de sentencia, sino cuando le llega efectivamente la plata al jubilado por un tema de diferencia de haberes o algo. ¿Qué tiempo? Si vos te decís algo rápido. Y bueno, claro, es la pregunta que trato de evadir cuando me la hace el cliente, que es lo primero que hace, porque también está ahí con un relojito dando vueltas, un relojito biológico. La realidad es que depende de muchos factores. Yo no es que no doy plazo porque no quiera, porque no tengo la certeza, es imposible, porque los juzgados, según donde caiga, quizás tenés la sentencia, o sea, la parte ordinaria, sentencia firme, en 1 año y medio. Pero ¿qué pasa? ANSES siempre apela, efectivamente apela a todas las sentencias. Eso es una sentencia que es desfavorable para una entidad de Estado, entonces tiene como la carga legal de apelarla, sin justificativo ni nada, porque si vieras los agravios que expresan, son vergonzosos. Entonces, con esa apelación va a Cámara y tarda quizás 1 año o 2 años recién en ir físicamente el expediente a la sala. Entonces tenés casos en que quizás cae en una sala medianamente normal y tarda 2 años más y tenés un juicio resuelto en 4 o 5 años, pero tenés como rápido. Sala, como le pasó, Como rápido. Eso es rápido, claro. Como rápido, y tenés como lento expedientes que tardan 6 años, como el de mi propia madre, pobrecita, estuvo en la sala 3, 6 años y 2 meses, tiempo récord para mi gusto. Entonces, o sea, se acumularon el año y medio, 2 años de primera instancia, 6 años en la sala, más el tiempo que demoraron en llevarlo. ¿Cuánto fue? 8 o 10 años. Iniciado 2014, sí, todavía no tengo ni sentencia firme. Por eso te digo, y después el paso es largo. ¿Cuántos años tiene tu mamá, Adolfo? 75. Bien. Es joven, tiene 10 años más para esperar, no te preocupes. Adolfo, esperemos. En la cuarentena dice que no cumplió, así que ponele que es 74. Pero la realidad es que es lamentable, porque yo digo, hay empleados que como todo, y haciendo la salvedad de que cada uno en su trabajo trata de dar lo mejor, llevarlo adelante con buena fe, con voluntad, con algo de principios, pero no veo mucha ética en muchos de empleados, porque yo digo, quizás podría ser el mismo padre de ellos, o la tía, o un abuelo el que está pasando por eso. El expediente es una persona.
Y ellos no lo ven así, ellos van pateando y ahora están en una zona de confort interminable con la pandemia y, repito, hablo no metiendo todos en la misma bolsa, pero casi todos. Bueno, ya que nos Y metemos a veo todos que en la domina misma gente bolsa, con lo cual- no, disculpe, ya que nos metemos a todos en la misma bolsa, nombremos a la jueza que trabaja bien. ¿Por qué no decimos el Sí, nombre? por supuesto, ¿Qué jugador Alicia es? Braghini. Alicia Braghini. Ejemplar, hincha Independiente, ¿viste? Ahí tenés, es una persona formidable. Chicos, lo voy a decir yo, de haber pateado tribunales, pero que no me dedico a previsional. Pero la verdad es que el derecho previsional para mí en este momento es el que está atravesando por una de las crisis más grandes de todas las ramas del derecho en el que vivimos. No lo van a decir ustedes porque todos los días su firma está comprometida en todos los tribunales, pero para mí es una trampa mortal para los viejos. ¿Por qué digo esto? De 10 juzgados, uno solo trabaja bien, y lo acabamos de decir. Con suerte una sentencia tarda 2 años. Vamos a las salas lo he visto yo, expedientes tirados en el piso, no dan abasto, no hay más lugar, y quedan ahí esperando un cliché de una sentencia que en realidad ya la tienen, porque los agravios, como vos, Adolfo, bien decías, son los mismos, son vergonzosos. Y después tienen que ir a la tercera parte, van a la corte muchos. Los que no van a la corte van a la ANSES a liquidarse. Ahí entran en otro embudo vergonzoso también, donde también están años para una liquidación. Con suerte, los pobres viejos pueden ver sus expedientes terminados para poder cobrar ellos y disfrutar en vida lo que les corresponde. Esta es la realidad que yo veo desde afuera, y el tiempo en años, no sé, lo que lo puedan estirar. Y la pregunta es, ¿hay una connivencia con el poder político de todo esto? Porque no es casualidad los nombramientos. A ver, el Consejo de la Magistratura, esto es un chiste, ya lo sabemos. Entonces, ponen personas en esos lugares, jueces, camaristas, para ser, proclives a manejar esto de la manera en que ellos les dicen, con el freno y el acelerador, acorde a las necesidades del momento. Y yo tengo ejemplos concretos, no sé si quiere contestar otro, pero sí, puntualmente hay en juzgados en que la madre es jueza, el hijo es secretario de otro juzgado, la hija trabaja en mesa de entradas, el novio de la hija trabaja adentro, además hay personas que estudian... La familia judicial. Claro, pero uno estudia matemáticas, por ejemplo, otro estudia diseño gráfico, entonces me parece que no es el ámbito. Y uno está lidiando con eso, y hay gente preparada que quiere llegar y quiere desempeñarse, digamos, de una manera más eficiente y ética con su carrera judicial, y no llega, pues están estos acomodos que están a la vista, pero no caducan más, eso sí que no se archivan. Eso lamentablemente también es un punto a tratar, porque tanto en la justicia como en la administración, toda la gente está puesta a dedo, y es lo que siempre discuto en todos los ámbitos. Es vergonzoso, porque uno que se esfuerza muchísimo, que hace posgrados, que estudia, y al final, o sea, estamos en manos de gente que no de forma peyorativa, pero ni siquiera han terminado el secundario. Entonces digo, ¿qué podemos hacer? Romina, olvídate el posgrado. Ahí hay que untar un poquito al ANSES para que la liquidación salga rápida, vamos a lo concreto. Sí. Por eso. Aceite mata posgrado. En la pandemia se vendían los turnos. Y sí, tal cual. Tremendo. Les hago una pregunta. ¿Se había bajado línea en algún momento, en alguna época, de dejar de apelar a algunos juicios? ¿Que bajaron orden? ¿Eso fue Verso o nunca tuvo eso? Los que... Perdón, Gabriel, ¿querías decir algo vos? No. Los que eran ley 18.037, que eran los más antiguos, porque eran los que se habían jubilado antes de julio de 94, ya era gente muy mayor, y en teoría ya ni se apelaba porque era aplicar el fallo Badaro o Sánchez Chocobar, que eran fallos anteriores, y no había mucho que decir. Hoy en día apelan todo y por cualquier cosa. Para que des una idea, están contestando, impugnando liquidaciones y demás, diciendo que hay que retener ganancias. O sea, no impugnan ni dicen nada sobre el expediente en sí, sobre la cuestión, la sentencia, sobre una liquidación, argumentando algún error en la construcción y nada. Dicen cosas incoherentes, y lo peor de todo... Unos sinvergüenzas, no tienen vergüenza.
¿Recursos Sí, sí. extraordinarios? ¿Se están interponiendo extraordinarios a la Corte? Sí, nos corren traslado y nosotros pedimos el rechazo. Y algunos juzgados, que los menos, en esto sí van variando la suerte, directamente le rechazan, pero porque es improcedente. Pero sí, todo eso lleva un tiempo, porque el expediente está adentro, lo mandan. O sea, Todo resuelto. 8 o 10 años para cobrar. No, sí, pero no. El tema del cobro es otro tema que puedo hablar 2 horas también. La realidad es que cuando tenés la sentencia firme, que se llama, y esto lo comento para el que por ahí la gente escuchó sentencia firme pero no sabe bien a qué refiere. Puntualmente cuando no hay nada más que apelar y tenés la sentencia del juzgado y la sentencia de cámara en la sala, el expediente se manda una notificación a ANSES para que tenga en cuenta fehacientemente que tiene una sentencia en su contra y tiene 120 días hábiles por ley para pagar, que serán 4 o 5 meses más. Lo que viene pasando el escenario que tiene tres partes. Lo mejor, lo que puede ocurrir es que te paguen lo que corresponde, es decir, que te reajusten el haber jubilatorio, que es el objeto de la demanda, del reclamo, y que te paguen el retroactivo que se generó, ¿sí? Durante todos los años de juicio y 2 años para atrás que permite desde que se inicia. Y el otro escenario es que te paguen, pero de menos, o que te retengan ganancias también. Entonces también tenés que seguir y ejecutar. Y el otro escenario también, y el peor, y que viene pasando mucho, es que vencen el plazo de 120 días y no te pagan. Entonces vos tenés que ejecutar, y ahí está la cuestión, no termina nunca. Esto lo hablé no solo con la jueza Gaguini, sino con otros jueces o secretarios, que son siempre los mismos y son 10 juzgados. Yo tengo mucha relación de ir ahí y te dicen que es interminable y no hay manera. Porque ANSES nunca termina de reajustar el haber mensual. Entonces vos iniciás la ejecución, te aprueban la liquidación, cobrás por embargo el retroactivo, pero al nunca reajustar el haber mensual, hasta que todo eso pasa, se siguen generando diferencias mes a mes. Entonces es un circo, una pelota que nunca termina. Después ANSES paga todo junto, pero no lo hace, no cumple la demanda nunca. Es una locura. Por supuesto, en la pandemia calculo que dentro del ranking de los que menos trabajaron por escándalos, los que nos se está fueron al pasando descenso fueron los en el previsionales. orden administrativo. Claramente. Nos está pasando en sede administrativa que de repente está el beneficio otorgado con un retroactivo mayor en algunos casos, 300.000 pesos, porque se durmieron meses y meses y meses, y todos lo que nos ha pasado, por lo menos en los últimos meses, todos los retroactivos mayores a 300.000 pesos los retienen. O sea, ellos digamos, se auto-otorgan el poder de revisar lo que ellos mismos otorgaron. Entonces, vos te encontrás en el banco con el nuevo jubilado en la caja y te enterás que la plata está retenida por ANSES. La marroquinó el propio ANSES. Claro, y todo eso para volver a llegar a cobrarlo pasaron, ¿cuánto, Romy? 40, por lo menos 3 meses más. Sí, 90 días. Entonces, son patéticos. Imagínate lo que es llamar a un cliente para decirle, don José está jubilado. Vamos todos, ponemos el día, imagínate, el tipo 2 días antes no duerme, porque no duermen, te llaman 54 veces para recalcar cuál es la fecha y el horario en que nos vamos a encontrar en el banco. Llegaste a la caja y te dicen, no, siga, ¿cómo no? Está retenido. ¿Y por qué? No tengo idea. Vaya a preguntarle a ANSES. ANSES no te atiende. No, es perverso. Es perverso. Pero después la fotito para la campaña, para la selección, se la quieren sacar todo con los viejitos. Después aparece Raverte en los operativos. Son unos HDP, realmente. Porque las consecuencias en sus manos tienen resolver una cuestión que son personas de avanzada y que quizás el único ingreso que tienen es su jubilación. Entonces, tuvieron que hacer un juicio, contratar a un abogado, esperar una parva de años para que se haga justicia y no terminan de cobrar. Por eso, la verdad que no... Romina, en un momento hablaste de los colegios. ¿Sentís el apoyo de los colegios profesionales de abogados de las distintas jurisdicciones? ¿Qué están haciendo? ¿Se están moviendo los abogados previsionalistas? ¿Hablan con los distintos colegios? ¿Tratan de que acompañen un poco en esto?
En realidad, en mi colegio en particular, que es el Colegio de La Matanza, recién hace un mes se renovaron las nuevas autoridades, y bueno, es como que estamos poniendo en marcha todo esto de la defensa de los abogados previsionalistas, porque anteriormente estaba acéfalo, lamentablemente, el instituto, y ahora, como hay muchos más abogados previsionalistas, y que los problemas se están suscitando cada vez más, es como que se reforzó lo que es el Instituto Previsional, y bueno, dentro de las autoridades fui convocada para ser la vicedirectora del instituto, y soy una de las que pelea por el derecho de los abogados previsionalistas. Por eso también muchas veces soy muy boicoteada por esto, porque saben de que yo soy la que pelea. De hecho, ahora lo que me está sucediendo es que siempre yo saco los turnos por supuesto, titular y apoderado, que yo figuro como abogada dentro de lo que es ANSES para poder gestionar los trámites. Y ahora lo que me está sucediendo es que me están coartando las diferentes UDAI. O sea, por ejemplo, anteriormente me daban todas las UDAI de Matanza, ahora solamente me dan un par. Es decir, las que no me tratan bien. Las que me tratan bien ya no me dejan entrar. Ahora, si yo en ese mismo momento saco turno como titular, sin ponerme a mí como apoderada, al titular le salen todas las UDAI de Matanza. Entonces, bueno, evidentemente hay como una persecución para algunos abogados. ¿Y va a hacer alguna presentación el Colegio de La Matanza como institución? Y se está hablando, lo que pasa también que es medio complejo todo esto por el tema de que todo es política, entonces es como que nos sentimos medios acorralados también. Porque tener que hacer alguna presentación, yo no tengo ningún tipo de problema, como por ejemplo en el momento en que tuvimos que enviar una carta documento para que cesen los maltratos, que Gaby puede también manifestarlo, porque él fue una de las personas que también apoyó con los maltratos, y que enviemos una carta documento, pero también estuve yo ahí en la carta documento, con tomo, folio, DNI, quill. Pero bueno, después suceden estas cosas. O sea, si yo tengo que ir y hacer una denuncia, la hago. El tema es que, como siempre sucede en este país, todos nos quejamos, pero somos muy poquitos los que ponemos los Sí, lo que pies en pasa el es que barro. los colegios son entidades que justamente, entre otras cosas, además de controlar la matrícula, todo, también tiene el colectivo, la matrícula. Si esto le está pasando a todo el colectivo de abogados de cierta especialidad, entiendo que los colegios deberían avanzar, porque para eso obviamente se paga una matrícula, para eso se paga un bono, para eso se paga. Y en estas cosas es donde se ve la necesidad de los colegios. No solamente el Tribunal de Disciplina, por supuesto, y el Código de Ética, que es muy importante, ¿no? En estas cosas se ven. Por eso me parece que estaría bueno a aquellos colegios que todavía le están dando la espalda o que tratan de no meterse con el tema, porque también hay como un concepto entre algunos colegas, ¿no? De los que hacen derecho previsional, como que al contrario, a mí me parece que es un gran servicio, que es voluntario, que obviamente que si las cosas funcionarían como en un país, pero en un país donde la jubilación es 25 lucas, donde te hacen moratoria, donde tenés 3 millones de cosas y aportaste 30 años, y encima estás peor que uno que no aportó, y bueno, la verdad que lo mejor que Coco, puedes hacer es ir a asesorarte para el que sabe. Coco, cumplimos un rol social, yo estoy convencido. Absolutamente. Con Romina nos conocimos en la defensa de los previsionalistas, ¿sí? Nosotros, tanto Romina como yo, pateamos La Matanza, ¿sí? Virrey del Pino, La Ferrere, Catán, Casanova, ¿sí? Los conocemos todas las ciudades. Tenés muchos mates tomados. Muchos mates, La muchas panza verde debes tener. Ahora no se puede torta compartir el mate. frita, pan con chicharrón, y nos pagan un poco con eso, y tenemos que cuotificar, y tenemos que pagar el colectivo porque no tienen para venir. Hay que pasarlos a buscar con el auto, hay que llevarlos a la casa, hay que explicarle
a la hija, a la nuera, a la vecina. Hay algo más que tramitar una jubilación. Cumplís un rol que el Estado no cumple y que deja en un estado de vulnerabilidad a esa persona. No te estoy hablando de la señora de Barrio Norte o de Recoleta que en la primer moratoria, no teniendo la necesidad de jubilarse, el Estado le permitió comprar los años que le faltaban para poder acceder al beneficio. Estamos hablando de gente en un estado de vulnerabilidad total. Estamos hablando de gente que laboralmente está fuera del sistema y que de alguna manera el Estado algo tiene que hacer. Hoy por hoy, aquella persona que no pasa el socioeconómico de AFIP no se jubila con una moratoria. También hay una cuestión de responsabilidad del Estado, porque no podemos decir que esa gente es toda gente que no trabajó nunca. Estamos hablando de gente que ha tenido una vulnerabilidad tan grande que muchísimos de ellos han trabajado, pero no le hacían los aportes. Yo estoy totalmente a favor de las moratorias. Creo que el Estado, de alguna manera, previendo que su deber de control fue muy laxo, de alguna manera tiene que ayudar a esa gente a poder acceder al beneficio, porque si no, ¿qué haces con esa gente? ¿La tirás a la basura? ¿Qué hacemos? Algo tenemos que hacer. Entonces, ahora, quizás hay que repensar todo el sistema previsional. Quizás hay que pensar la sustentabilidad del sistema previsional. Ahora, porque yo estoy convencido que nos quieren sacar de encima, porque vos a una persona, ¿por qué nos vienen a buscar a nosotros? Porque no pueden acceder a la administración pública si no es a través de una persona que tenga una computadora, algo básico. No tienen computadora, les venden los turnos del ANSES en el locutorio de la esquina. No acceden a la tecnología, muchachos, es algo básico. Tremendo. Entonces, no necesita abogado. ¿Cómo que no? Sí, señor. ¿Sabe por qué nosotros trabajamos la cantidad de cosas que trabajamos? Porque ustedes dan un servicio de porquería. Por eso trabajamos. Nosotros vamos a tener trabajo siempre, porque es tan lamentable. Entonces, vos imagínate un tipo que de repente tiene que ir a la UDAI, se levantó a las 5 de la mañana, y si llovió, se perdió el turno, pues no puede salir porque sale con el barro hasta acá. Y nosotros vamos y nos metemos en el barro, porque te puedo asegurar que cada vez que vengo de un turno de La Matanza, tengo que llevar el auto a lavar después. ¿Por qué? Porque Romina, ¿estoy mintiendo? No me dejas mentir. Es así. Sí, totalmente. Y además estoy completamente de acuerdo con vos, que nosotros somos los que vamos a buscar al beneficiario, los que lo llevamos, los que le pagamos la primer cuota de la moratoria. O sea, Obvio. y todas esas cosas parece que no, o sea, ellos no sé qué es lo que piensan, porque la gente no tiene dinero. Entonces, si quiere acceder a un beneficio jubilatorio, las personas, como decía Gaby, que están en estado de total vulnerabilidad, nosotros hacemos todo para que esa persona obtenga el beneficio. Y tal cual lo que él decía, o sea, esa persona no sabe sacar un turno, no sabe cómo seguir el trámite vía internet, no sabe después ver qué día, qué fecha y en dónde va a cobrar. Y todo eso nosotros tiene un servicio que no es solamente el servicio del abogado, porque ser abogado previsionalista, sin menospreciar las otras ramas, es constantemente tenemos dos tipos de profesión, la del abogado en sí y la del psicólogo, porque tenemos que casi como un asistente social. Claro, exacto. Tenemos que contener muchísimo Pero no tengo dudas. Aparte también se da, también mucho en el derecho laboral, inclusive en accidentes de tránsito también, gente de muy bajos recursos donde uno tiene que estar poniendo en el cuerpo y siendo mucho más que un abogado. Sí, que ya ser abogado es mucho y a mucha honra. Adolfo, nos quedan 3 minutos, 4 de programas, 3 minutitos. Quiero que cierres vos con algo que fuiste ahí, que estuviste ahí como hincha Independiente, no vamos a hablar del rojo hoy.
Hoy juega Boquita, por una copa muy importante como la Copa Argentina, pero bueno, ¿qué querés decirnos? ¿Cómo ves? El futuro sigue siendo negro para lo que es el Poder Judicial en materia previsional, entonces. Sí, yo pienso cada vez más, me cuesta, me cargan porque me enojo los colegas en los escritos y los reveo y los releo, trato de hacerles ver que se están equivocando y que perjudican sumamente el trámite de un proceso por su ineficiencia, digamos, que ya son errores que casi que son voluntarios. A sabiendas de eso, siguen despachando lo mismo, siguen retrasando el expediente. Y como decía, los abogados del Estado tienen un poco la premisa de dilatar, de chicanear. Sí, claro. Sí, claro, porque además está establecido que la caja de ANSES es bastante grande, la caja del Fondo de Garantía de Sustentabilidad hace que ellos van determinando las partidas por año, por eso de repente sale en el diario que, bueno, este año se van a destinar tanta plata y van a liquidarse tantas sentencias judiciales. Entonces, claro, ahí empiezan a llamar, doctor, sí, escuché que se van a liquidar, ¿estará la mía dentro de las 1.300? Y la verdad que es imposible saberlo y ya la verdad que para mí es capcioso todo como lo manejan porque no son causas de gente, como decías vos recién, un accidente laboral, un tema de daños y perjuicios, que gente joven. Acá son jubilados, gente que merece que el derecho de ellos se les sea reintegrado por lo que aportaron en su vida laboral activa, y eso sucede mediante un juicio, y el juicio se demora, digamos, dolorosamente. Entonces, con eso, si tienen suerte y la persona estaba casada, le queda a su pareja, pensionada, pensionado, continuar adelante con el juicio. De no tenerla o de morir los dos, si tienen hijos, puede ser hereditario retroactivo. Y si no, nada, queda todo y le vuelve al Estado. O sea que la verdad parece hecho a propósito. Pero bueno, hay que seguir luchando, no hay que abandonar la batalla y todo sea por la gente grande que nos antecedió y lo hizo de la mejor manera. Hoy todo lo que tenemos es por el esfuerzo, el trabajo de la gente que nos va llegando y, digamos, nos motivó a seguir trabajando. La cultura del trabajo es algo que espero que en este país, aunque están haciendo lo posible para que se pierda, espero que siga latente porque tenemos que seguir adelante, de la única manera es esa. Bueno, muy buen cierre, Adolfo. Nos tenemos que ir. Gabriel, querido, Adolfo, Romina, un gusto, gracias por estar en Abogado Zenón. Tanito, como siempre, nos vemos con toda nuestra audiencia. Gracias. Hasta el próximo miércoles. Gracias. Chau y muchísimas gracias. Gracias. Y tengan un poco de dignidad por los mayores. Al Estado se lo pedimos. Y a los colegas, a los abogados que están para el Estado, que tengan un poquito de dignidad también. Adiós. Gracias. Adiós, gracias. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a Cademar.